Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Hoy en un nuevo episodio de Corazón Abierto y nos vamos internacionales con nuestro país favorito al parecer, porque la mayoría de nuestros invitados internacionales han venido de este país y nosotros, la verdad, yo me siento muy honrada, muy feliz porque Colombia nos visita nuevamente en A Corazón Abierto y te puedo decir que es algo muy especial porque nuestra iglesia aquí en Bolivia nació a partir de misioneros colombianos, gente que decidió dejar su casa, su cultura, su familia, todo lo conocido con un propósito y una labor aquí en Bolivia. Otra cultura muy diferente, otra comida, incluso hasta otras palabras, porque todos podemos hablar español, pero nuestro español es diferente de todos y yo creo que Dios honra eso. Y si ahora estamos en el lugar que estamos es porque Dios usó a gente extranjera, en nuestro caso especialmente de Colombia, y ahora se pueden ver los frutos. Pero en este caso, en este programa, yo sé que ya hemos hablado un poquito de la música, de los talentos, especialmente con Rosita. Si no has visto ese episodio, te animo que vayas y lo veas después de este, porque creo que parte de la esencia del ser humano es la adoración. Todo ser humano es adorador. Tal vez no a través de la música, tal vez a través de otras cosas, pero lo vemos. ¿Por qué el ser humano se crea ídolos? Porque es un adorador de naturaleza. Si es que tal vez no adoramos estatuas, adoramos otras cosas, adoramos el dinero, adoramos el trabajo, adoramos tantas cosas porque es nuestra esencia, es la esencia en la que hemos sido creados de parte de Dios. Pero hoy tengo aquí a mi lado una mujer maravillosa que tengo el gusto de conocerla hace algunos años y la verdad es que ha sido de mucha inspiración para mi vida ver su familia, su ministerio y ni qué hablar de la manera en la que Dios le usa a través de la adoración es poderoso. Me acuerdo que el primer campamento que yo estuve en Colombia, ella dirigió la alabanza y yo me quedaba con la boca abierta y decir, wow, la unción que se siente, la presencia que se siente. Y uno sabe, y ahora lo puedo entender, que no es la persona, ¿sí? Obviamente esa persona tiene una gracia especial, pero se nota cuando una persona ha pasado tiempo con Dios. Se nota cuando una persona ha sido procesada por Cristo. A mí me gusta esta alegoría del olivo, que es cuando es prensado, es cuando es machucado, es cuando es estrujado, que sale el aceite virgen, el aceite más puro, el aceite más bueno. Y nuestra adoración es ese aceite, ¿cierto? Con el que ungimos al Señor, con el que Él se deleita. Y te puedo decir algo por testimonio propio, es que detrás de un adorador hay un proceso. Ha habido un proceso. Para derramar ese aceite verdadero ha tenido que haber dolor, ha tenido que haber lágrimas, han tenido que haber momentos donde uno dice, no entiendo por qué, Señor, pero como Job, aún así decido adorarte, aún así decido alabarte. Y eso, ¿no? A mí esas palabras que decía Job me confrontan cuando Job le decía, Señor, aunque tú me matares, aún así te voy a seguir amando, te voy a seguir adorando, voy a seguir contigo. Y yo creo que eso es lo que hoy vamos a ver a través de esta maravillosa historia. Pastora Yasmín, bienvenida a Corazón Abierto. Para mí el gusto, el privilegio, un sueño cumplido. Jamás lo pensé, de verdad, jamás lo pensé. Gloria. Pero Dios excede nuestras expectativas, supera más allá de nuestros sueños. Así que bienvenida. Este lugar es un lugar seguro, es su casa. Y bueno, desde ahora en adelante ya es parte de esta gran familia también. No, es una bendición estar aquí en Bolivia, ser parte de cada privilegio que Dios nos permite conocer. De verdad que me gozo estar aquí, también compartir un poco con ustedes, no mucho, pero el estar aquí es algo bien bonito. Ver todo esto, lo que Dios hace y poder aportar es una bendición. Amén, Pastora Yasmín. Para romper el hielo un poquito, cuéntenos cómo le ha tratado Bolivia. Yo sé que acaba de llegar ahora, en la mañana, pero ¿cómo se siente aquí el espacio, las tierras bolivianas? ¿Cuáles son sus expectativas de estos días aquí en Bolivia? Es mi primera vez que vengo acá a Bolivia.
De Ajá. verdad que un lindo recibimiento. Lo que le gusta a la mujer en las rosas, ¿sí? Sí. Esas rosas nunca se me van a marchitar. Son una Ajá. primavera completa. Todos los días me encantaron, me dieron hasta con el color, me dieron un Ujú. atuendo, porque no sé cómo, Un atuendo típico. yo Ajá. le digo abrigo, pero entonces no sé Ok. cómo le dirán acá, pues a mí me gusta más que el abrigo normal, ¿sí? Son muy lindos, pero me gusta, en Colombia dicen chompa, Ajá, sí, me aquí también. encantan esas y yo dije, no, dieron con todo, con el color, con la chompa, soy más de esas cositas y de verdad que pues no, el recibimiento fue lindo. Primeramente pues desde el momento que llegamos allí alabando el nombre del Señor, bienvenidos Amén. porque el primer lugar siempre será para Dios. Amén. Todo lo que puedo hacer no puedo decir que he sido yo. Por eso siempre cuando me dicen algo, no, qué bendición, cómo Dios se utiliza, siempre tengo que decir todo es por Él, para Él y para la gloria de Él. Amén, amén, Pastora Yasmín. Ya que arrancamos así como con patada voladora, le decimos aquí en Bolivia, quiero arrancar con una pregunta que creo que va a dirigir el resto de nuestra conversación. Y de acuerdo a su experiencia, a lo que usted ha aprendido de la palabra del Señor, de su proceso, ¿qué es para usted la adoración? Señor Jesús, la adoración realmente para mí es la actitud con que yo me presento delante de Dios. Ok. Realmente en la adoración no voy a hablar de canto, Ujú, ¿sí? O de un himno, ujú. sí, de pronto que sea más lento o más rápido. No, no, es como me presento yo delante de Dios. Es eso que de pronto nadie conoce, Ujú. solamente Dios conoce el corazón y esa es la verdadera adoración. Por eso en muchas ocasiones invito al pueblo de Dios que lo hagamos de corazón, porque del corazón sale todo lo bueno, todo lo malo, pero cuando estamos adorando a Dios, yo creo que lo malo se va, se olvida y sale todo lo bonito porque estamos enamorados del Señor. Así Entonces, es. mi adoración o la adoración es la actitud con que me presento delante de Dios. Amén, pastora, que estamos hablando, un corazón que adora a Dios es un corazón que está enamorado de Dios, Claro que ¿cierto? sí. ¿Y en qué momento se enamora Yasmín de Dios? Bueno, santo es el nombre del Señor. Hay una historia larga que creo que me acabo de decir que son 60 minutos. Hablo mucho, entonces creo que seré un poco breve. Realmente no nací en un hogar cristiano, pero sí con personas que tienen el temor de Dios, sí, que han Mm, conocido, o no tanto decir que el temor de Dios, pero sí conocían de Dios. De por claro. sí, en cámaras atrás estaba hablando y le comentaba que todos mis hermanos, porque somos una familia grande, todos Ujú. mis hermanos tenemos nombres bíblicos, ¿sí? Mi hermana mayor se llama María, yo tengo como segundo nombre Gabriela, la que sigue no le gusta que lo nombren, si lo está viendo, no le gusta que le nombren eso, ella se llama Isabel, su segundo nombre. El que le sigue se llama Eli de Jesús y así José, O sea, ¿sí? todo súper Todos bíblico. tenemos nombres bíblicos. ¿Algún propósito tendría mi padre para colocarnos ello? Sí, entonces Ujú. de por sí quería los 12 discípulos, no se le cumplió, pero somos siete y somos una grande bendición. También está pues mi hermana Dayana, mi hermano Luis Miguel, que también Ujú. son una bendición. Amén, amén. Pastora, me gustaría que, como nos ha hablado un poquito de su infancia, que nos pueda contar sobre eso, sobre aquellos padres que tal vez cimentaron esa semillita de la palabra en su corazón, que aunque no eran personas tal vez muy activas en la iglesia o pastores o líderes, pero eran personas que tenían los valores bíblicos bien fundamentados y a pesar de que tal vez no asistían a una iglesia regularmente, lo habían aplicado en la casa. Eso sí se veía en la casa. Siempre mi papá esto creía, se visionaba. Incluso una vez cuando yo nazco, nací con algunos problemas. Ok. Entonces, hubo un tiempo, ya pasaron los meses, salía, entraba, pero ya definitivamente, ya a mi mamá le dijeron, no más.
no más. Incluso mi papá llegó en ese momento de viaje y le dijo a mi mamá le decía, no, ya no hay nada, no van a hacer más nada por Yasmín. Mi mamá estaba llorando y solamente mi padre dijo una cosa: Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre del Señor exaltado. Y la verdad, desde ese momento que él aplicó la palabra de Dios en Hot, me empiezo a recuperar, ¿sí? Entonces, aquí me ve. Ya han pasado muchos años porque eso fue en el momento de mi nacimiento, Claro. pero vemos la poderosa mano de Dios. O sea, usted la habían desahuciado totalmente. Sí, ya me habían desahuciado por los pulmones. Sí, entonces tenía un problema pulmonar, pero entonces Dios tomó el control allí y las cosas cambiaron. Incluso mi papá se fue, sí, no dijo nada como que mi mamá, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, mi papá se fue y fueron las palabras que él dijo. ¿Sí? Pero bueno, en esa parte, con mi padre solamente vivimos 5 añitos. Yo lo conocí en 5 añitos, lo que pude conocer y lo que recuerdo, ¿sí? Pero tengo una madre que empezó a ser como esa gallinita con sus pollitos, a cuidarnos, a protegernos, a ser esa persona que estaba con nosotros como papá y como mamá. Sí, también en esa oportunidad tengo y conozco al que hoy en día es mi padrastro, Miguel, una persona excepcional también, con cariño, con amor. Nos pudo orientar y nos pudo dar valores. A pesar de que no íbamos a una iglesia, siempre mi mamá, si había una escuela de extensión o algo bíblico, nos daba la oportunidad y nos daba el permiso, pues, de ir. Llegan como a la edad de 7 años, 8 años, una escuela de extensión, que en ese tiempo no conocía el nombre, pero me impactó mucho. Nunca se me olvida, incluso estando pequeña, el tema que dieron en ese momento. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Wow. Entonces, el fundamento que siempre es Cristo Jesús. Nunca se me olvidó. De repente esa escuela de extensión se desapareció, pues por lo que pues a veces cambian, por si le siguen prestando la casa, ¿no? Pero nunca se me olvidó esa palabra y yo decía, ay, yo quisiera que volvieran esas hermanas nuevamente. Pero así vamos creciendo, hasta que mi tía se convierte y mi tía empieza también a hablarnos del amor de Dios, de Cristo, aunque muchas ocasiones era muy maldadosa y me reía de las cosas que ella había crecido y me reía de las cosas que ella decía o hacía, ¿sí? Porque pues el Espíritu Santo tomaba el control de ella y yo no entendía. Entonces, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo y sé lo poderoso que es. Para usted su tía estaba como loquita. Sí, para mí mi tía era eso. Pero que me gustaba cuando nos llevaban a la iglesia y la alabanza y las enseñanzas bíblicas, y todo eso va quedando en mi corazón. Donde me muestran un padre, donde me muestran un hijo, donde me muestran el Espíritu Santo. Y entonces yo quiero conocer, pero no, era muy pequeña y no entendía. Hasta que otra vez da la oportunidad, ya como a los 13 años. A los 13 años, mi madre conoce de Dios, lo acepta como su único y suficiente Salvador. Y fue aquí en el Movimiento Misionero Mundial. Al principio mi mamá iba sola, pero entonces a mí era una persona que no me gustaba quedarme en la casa. Yo acompañaba a mi mamá donde se fuera. Y ella me llevó un día a la iglesia a la 22. Por primera vez íbamos las dos. Realmente, de la casa de mi madre a la iglesia a la 22, a pie, ¿sí? Yendo de camino, hay como unos 15 minutos caminando a paso. Sí, pero ese día que nosotros íbamos nos ocurrió algo. Y era que demoramos 1 hora para llegar a la iglesia de la 22. Se nos pareció el camino eterno. Incluso llegamos cansadas, incluso nos tocó parar para tomar agua. Sí, o sea, no entendíamos, pero ahora yo entiendo que era un proceso que estábamos viviendo, que el enemigo no quería que nosotros conociéramos todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Amén. Entonces, y desde los 13 años empiezo este camino tan hermoso que Dios me ha permitido caminar. No es fácil, pero pastora,
¿Fue es desde una ese primer bendición. culto que Dios tiene un encuentro con su vida? O tal vez al principio era un poco reacia. Claro, a uno le gustan a veces los cantos, aunque no a todos, porque yo he escuchado gente que me decía, yo no voy a la iglesia porque cada vez que cantan me pongo a llorar, dice la gente, me pongo a llorar y no me gusta eso. No, yo supongo que es la presencia de Dios que lo Claro. conmueve a uno. Pero ¿en qué momento es ese punto de un giro de 180 grados? Porque usted tenía 13 años, estamos hablando de un adolescente. De un Y adolescente. cuando uno es adolescente, pues sí, puede que no sepa muchas cosas, pero ya tiene un razonamiento, ya tiene una conciencia, ya es capaz de diferenciar y darse cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿en qué momento es cuando usted experimenta genuinamente la presencia de Dios y se da cuenta de que es un Dios verdadero? No es un cuento de hadas, no es una fábula, es alguien real y genuino. Bueno, como le dije anteriormente, ¿qué me impacta al quedarme en la iglesia? El tener que escuchar esa misma voz que escuché cuando me dijo, ¿en qué casa te quieres quedar? ¿En Mm. la casa sobre la roca o en la casa sobre la arena? Ah, En primera instancia, eso me hace quedar. ujú, Pero yo voy con mi mamá como asistente. claro. Ni siquiera me había convertido. Ujú, Incluso yo dije, como le decía, con tal de no quedarme en la casa, acompañaba a mi mamá al crecimiento espiritual, a sus enseñanzas bíblicas, ujú. la acompañaba a mi mamá. Y hasta que empiezan a preguntar, la líder empieza a preguntar, bueno, tú eres cristiano y todos empezaron a responder, sí, 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 se ha convertido delante, genuinamente delante de los ojos de Dios. Y como se me hizo fácil repetir, bueno, todo el mundo está diciendo sí, no entendí lo que dijo, pero yo también voy a decir sí. Ujú. Entonces, mi mamá estaba acá y mi mamá también dijo sí y paso yo, Yasmín, ya todos, al menos me conocían en esa Mm. partecita. Y yo dije, sí. Y mi mamá me coge, mentirosa, tú no te has convertido. Y yo le digo, mamá, ¿y qué es eso? No, Yasmín, usted perdió las clases de crecimiento espiritual. Perdí ahí porque realmente pues acompañaba a mi mamá. Ujú, Entonces, mi mamá empieza a explicarme un poco, está ese padre espiritual que también nos acompañaba. ujú. Entonces, ya empiezo a prestarle un poquito de atención y le digo a Dios, Señor, enséñame a entender y a comprender. Como entendí en qué lugar quiero estar. Si en el Ah, fundamento que eres tú, Cristo Jesús, o realmente pues lo que venga. ujú. Ella. Entonces, llega ese domingo donde realmente entiendo y comprendo que todo lo que me estaban diciendo era para mí, ¿sí? Y con lágrimas en mis ojos yo decía que se termine el culto porque yo necesito pasar ya para entregarle mi vida a Cristo, ¿sí? Entonces le digo al Señor, levanto mi mano y ahí, en ese momento, tengo mis 13 años y me convierto realmente para Dios. Y desde ahí iniciamos todo este Inicia proceso. su aventura de Mi la fe, caminar en exacto, su Cristo. caminar en Cristo, así mejor. Sí. Pastor, en ese caminar en Cristo, ¿en qué momento es que se le da el acercamiento a la música, a los instrumentos? ¿En qué momento descubre tal vez ese talento de la voz? ¿O cómo es ese acercamiento hacia allá, este mundo del grupo de alabanza y todo eso? Bueno, hay algo que mi mamá nos decía a nosotros, nos comentó en un tiempo, y es que mi papá queríamos que nosotros fuéramos músicos. Decía que la mayor era la que iba a tocar el piano, ¿Mm? que yo iba a cantar, pero terminé haciendo las dos. Aunque no soy muy diestra en el piano, pero tocamos el piano, Ajá. ¿sí? Y nos centramos un poco en la alabanza y en la adoración. Claro que venimos de, aunque no lo crean, pero no soy de Bucaramanga, soy de Colombia, pero no soy de Bucaramanga. Yo nací en la costa, en Valledupar. Oh. Entonces somos costeños. Y Ujú. costeño que se respete siempre hace su reunión y ponen en la mitad a alguien a cantar. Ajá. Entonces como que esa parte de cantar siempre nos ha gustado. Cantamos haciendo el aseo, en el baño, haciendo cualquier cosa, cantamos. Y ahora le cantamos al Señor. Claro. Y desde el momento que empezamos a caminar con Dios, hubo un momento que estaba orándole al Señor allí y miro hacia adelante
La verdad, en ese tiempo yo era una chica demasiado tímida, ¿sí? No hablaba nada, ¿Quién lo diría? no, no hablaba nada, pero yo abrí mis ojos y yo le dije, ay Señor, a mí me gustaría estar allí como está esa niña. En ese momento lo que miraba era el piano. Ujú. Yo quiero tocar así, quiero cantar. Solamente eso era lo que se me venía, incluso estando ahí siempre orándole al Señor, estando en mi silla, en mis bancas, porque eran unas bancas de madera largas, no sabía tocar, no de pronto no sabía si estaba entonada o no, pero eso sí me las cantaba todas y empezaba a tocar, a hacer la musa de que tocaba el Ajá. piano. Hasta que el Padre Espiritual de nosotros se le da la linda idea de cogernos a todos los 5 y dijeron, ustedes van a iniciar cantándole al Señor. ¿Sí? Pues Wow. nosotros estábamos chiquitos. Entonces mi hermano le tocó subirse en una butaquita como para que alcanzar el micrófono Ajá. y valga la redundancia, cantamos un himno del himnario, que recuerdo algo ya muy leve, sí, que decía, oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, sí, y me daba risa porque cada ratico nosotros como que levantábamos el cuello, sin saber cómo lo estábamos haciendo, lo ensayamos, lo preparamos un momentico, pero desde ese inicio empezamos nosotros a cantarle al Señor, porque no soy la única en mi familia que canta. Ujú. También tengo a mi hermana Dayana, que está en la flauta, que también canta. Mi hermana Deyanira toca la guitarra. Mi hermano Luis Miguel toca el violín. Sí. Mi hermana la mayor, María del Carmen, también canta con nosotros. Sí. Y O mis sea, hermanos, los mayores, no están en la alabanza, pero son ajá. bien afinados. Ah, o sea, todos llevan la Sí, música en la sí, sí, sí. sangre. Sí, sí. Y pastora, bueno, yo sé, como lo decía al principio, que detrás de cada adorador hay un proceso. Y antes de entrar a ese punto, quisiera decirle cuál es la diferencia entre solo entonar un canto, decirlo con las palabras, y entre adorar a Dios con ese canto. Usted nos decía que la adoración es esa postura del corazón, de cómo uno se entrega a Dios, pero ahora más que nada se ve mucho emocionalismo en las iglesias, personas que las ves un día llorando en el culto y al día siguiente perdiéndose por completo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente cantar una canción y genuinamente derramar tu alma delante de Dios a través de la música? Bueno. Primeramente, pues en el caso mío puedo iniciar que estoy enamorada y sigo enamorada de Dios, Amén. pero mis inicios en la alabanza y la adoración no fueron allí. Mm. Mis inicios de la alabanza y la adoración fueron realmente estar con las columnas de la iglesia. Usted sabe que las columnas de la iglesia no estoy hablando de algo material, estoy hablando de esas mujeres ancianas, esas mujeres adultas Ujú. que llegan tempranito, que Ah, llegan temprano sí. y están allí orándole, clamando al Señor. Empiezo a hacer exactamente lo mismo. Mis amigas y mis amigos en ese tiempo eran esas personas que me enseñaran realmente a conocer más a Dios, a comunicarme más con Dios, en el susurro, llorando. Y yo creo que la esencia para mí es lo que se puede reflejar en público. En el secreto, sencillamente tengo que postrarme, adorar al Señor y arrodillarme delante de Él Ujú. y decirle que Dios es santo, Amén. que ha sido bueno. Amén. Porque, por ejemplo, detrás de ese músico que usted ve adelante, que dice que todo es bonito, hay una persona que también siente, Ujú. ¿sí? Que también ora, busca de Dios, que también tiene sus problemas, como en el Ujú. matrimonio, en las buenas y en las malas con Dios. La alabanza y la adoración es eso. En las buenas alabo a Dios y en las malas y en las re malas también alabo a Dios. He aprendido todo eso. Incluso cuando inicié en la música, no fue fácil. No fue fácil porque yo no puedo decir, no, yo entré a un reformatorio, yo entré a una academia, yo entré a la universidad a estudiar Ujú. música para Dios. No, no entré.
Esa es mi realidad. Inicia una niña que sencillamente quería alabar y glorificar el nombre del Señor. Y que estaba sencilla. Me coloqué en las manos del Señor. Aquí estoy. Y me enamoraba siempre como decir, uy, quiero adorarte ahí, quiero exaltarte. Incluso entro al grupo musical y ni siquiera sabía, puramente sabía que era do, re y mi. El resto no me lo sabía. Tuve un buen líder, para mí siempre será uno de los mejores líderes que Dios me ha podido regalar. Y él me ayudaba. No sabía tocar piano, él era el que tocaba la guitarra, no sabía tocar piano, pero me decía la forma, él sacaba por oído y me daba las tonalidades. Y esta mano izquierda oxidó en la iglesia el baflecito de la organeta. Entonces, porque no sabía utilizar la mano izquierda. Ajá. En ese tiempo, pues, iniciamos el grupo con hermanas y con hermanos, pero llegó un momento donde solamente quedó el grupo de solo hermanos y yo quedé en la organeta ahí y también tratando de cantar. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que cuando yo me voy, porque ese ensayo fue un poco frustrante, no fue fácil, de pronto usted ve muy fácil todo adelante, Ajá. pero hay que ensayar, hay que practicar, hay que realmente moverse para sacar algo Sí. bien para la gloria del Señor. Nunca voy a aceptar a un músico que diga, es para la honra y gloria del Señor que estoy aquí para alabar a Dios. Si no ha ensayado, si no ha mirado las cosas. Yo siempre he estado con mis papelitos, las notas anotadas, ahí valga la redundancia. Y esto, ¿cómo es? Pero en ese momento fue difícil porque no conocía mucho de notas. Dios me da la oportunidad, me regala también mi propio teclado. En ese tiempo, cuando inicié, estaba la grabadora, ¿sí? Y resulta que yo me fui para el baño. Ellos pensaron que yo me fui para la casa y empezaron a hablar. No, es que Yasmín, y es que Yasmín. Y no le voy a contar más qué fue lo que dijeron, porque de pronto me están escuchando. Pero me dio tristeza escucharlo y a veces los hombres son un poco duros, ¿sí? Entonces yo me fui para mi casa derechito. No le dije nada a nadie, solamente me encerré en mi cuarto, cogí el teclado y me puse a llorar. Y coloqué un canto ahí de esos bien antiguitos que se encuentra, por ejemplo, como el siervo. Busca por las aguas, hay una fuente en mí. Eso era lo que sonaba mientras que yo estaba orando con el Señor. Y coloqué mis manos y le decía, Señor, yo no sé usted por qué me tiene, o sea, me metió en la música, pero yo no sé nada de música. Ni siquiera tengo oído, que ni siquiera sé qué es oído, ¿sí? O sea, el hermano me dice que lo saque a oído y yo no sé sacar nada a oído, no escucho nada. O sea, escucho una canción que está sonando ahí, Señor. Y empiezo, cierro mis ojos, dejo las manos en el teclado. Literalmente nunca había tocado con mis ojos cerrados. Y empecé a tocar, pero no me había dado cuenta de que estaba tocando una canción, no con una mano, sino con las dos manos. Cuando ya realmente reacciono, porque en mi cuarto todo cambió, toda la estructura cambió. Y yo dije, pero yo estoy sacando lo que escucho en la grabadora, lo que está sonando ahí, lo estoy sacando y estoy tocando con las dos manos. ¿Y esto qué fue? Sí, no entendía y comprendía eso, pero una felicidad empezó. Eso, ya yo no sabía si lloraba de la tristeza o lloraba de la alegría, pero de algo que sí estoy completamente segura, es que en ese momento el Señor me dice a mí, nunca digas que no puedes, porque conmigo siempre podrás. Entonces, de verdad, siempre he creído en el Señor, en lo sobrenatural. Usted podrá decir, no, es que hay que realmente tener todo el conocimiento, sí, pero puedo decirlo que en ese momento algo descendió y tomó el control en mí y me ayudó. Y a partir de ahí las cosas fueron totalmente diferentes. ¿Sí? Y eso es lo que me encanta del Señor. Yo no puedo decir fue que me enseñaron en la universidad, aunque ya he recibido clases, cursos, he hecho, he investigado, ¿sí? Aunque tal vez no teníamos los recursos suficientes, pero empezó a nacer un grupo
que queríamos cantarle algo al Señor totalmente diferente, salir como de la estructura pequeña o básica, que en muchas ocasiones no es malo, porque por algo tenemos que iniciar, pero nosotros decíamos, podemos darle algo mejor al Señor. ¿Sí? Wow. Podemos Ujú. realmente estructurar de tal manera que sea agradable para el Señor. De por sí nosotros somos sencillamente instrumentos en las manos del Señor, somos ese canal de bendición. Y empieza como a nacer ese grupo de adoradores que quiere algo mejor para Dios. Esa era nuestra palabra, algo mejor para Dios. No hacer las notas básicas, sino hacer notas adicionales, ritmos diferentes, cosas que realmente pudieran impactar más a Dios, porque el perfume que realmente nosotros podemos darle siempre será para Dios. El resto Dios se encargará. Exacto. Dios se encarga de su pueblo, de sanar a su pueblo si se encuentra herido, si necesita un milagro, porque completamente estoy segura de que la alabanza y la adoración, cada canto que nosotros entonamos, ese corazón dispuesto a alabar a Dios, a decirle santo, bello, hermoso, precioso, ¿sí? No hay nadie como tú, ¿sí? Cuando está ese corazón dispuesto, la alabanza tiene poder. ¿Sí? Tiene poder para liberar, para sanar, para salvar. De por sí, alguien se me acercó una vez y me dijo, hoy tomé la firme decisión, hermanita, no me conocía, yo tampoco la conocía. Ella me dijo, hoy tomé la firme decisión de levantar mi mano y aceptar a Dios como mi único y suficiente Salvador. Y llegó y me dijo, cuando usted empezó a entonar esa canción de vine a adorar a Dios, Él vino a mi vida en un día muy especial, ¿sí? Cambió mi corazón. Eso. O sea, eso partió todas las barreras que podía tener. Porque ella me dijo, ya venía meses acá, pero eso fue lo que rompió realmente todo y puedo levantar mi mano y aceptar a Dios. Entonces, desde ahí yo empiezo a creer de que sí, la alabanza y la adoración también salva, libera, ¿sí? Sin quitarle la verdadera esencia de lo que es la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios es que nosotros somos salvos. Pero ese es un testimonio del cual yo puedo entender y comprender de que Dios, si cogió barro en sus manos y sanó a un ciego, o sea, ¿qué no hará entonces en la alabanza y en la adoración? Así es. ¿Sí? Pastora, yo sé que la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham está yendo a sacrificar el cordero, cuando Dios le dice que ya no sacrifique a Isaac. Y él viene y bueno, agarra el cordero y lo sacrifica y la palabra dice y adoró. Yo creo que aquí la adoración tiene mucho que ver con sacrificio y lo relaciono mucho con lo que usted me dice de esforzarse, porque no hay esfuerzo sin sacrificio. Es verdad. Uno tiene que sacrificar muchas cosas y, y eso es lo que adora a Dios, o sea, como lo que usted dice, yo no me quedo en lo que ya sé, yo quiero dar lo mejor. ¿Por qué? Porque la adoración requiere sacrificio. Tal vez noches sin dormir, tal vez quedarte. Yo me acuerdo un tiempo, yo estaba aprendiendo el piano y eran horas sentándome. Yo decía, no me sale esta canción, Dios mío. Y es intentar, practicar, afinar, mejorar. Es algo que, como usted dice, uno lo ve tal vez cuando estás en el pueblo abajo y dices, ay, qué lindo cantan, qué lindo tocan, de seguro nacieron con ese talento, de seguro esto, de seguro el otro, pero uno no ve las horas de práctica, uno no ve hasta, como usted dice, las lágrimas que uno ha llorado, porque seamos sinceros, a veces en el grupo de alabanza, como usted dice, se dicen palabras, cosas, uno pierde la paciencia. Yo creo que la alabanza a uno le forja mucho en la paciencia, ¿cierto? Porque hay el Mucha. compañero que no ensayó, hay el otro El que no llegó. El que no llegó y todos dicen, pero ¿cómo vamos a ensayar sin el tecladista? Y no llegó el tecladista y uno se enoja y muchas cosas. O ¿por qué no ensayaste? ¿Pero por qué no entiendes esto? ¿Por qué no puedes el otro? Y es eso, o sea, la gente ve y dice, ay, qué lindos los hermanos ahí arriba cantando, adorando a Dios.
pero no han visto los días de ensayo, el esfuerzo. Y de nuevo, cuando hablamos de alabanza, no hablamos solo de la parte técnica, que es muy importante, pero la parte espiritual, que es muy fuerte. El enemigo, como usted decía, una hermana se salvó y decidió seguir a Cristo a través de una alabanza. El enemigo con eso no está contento y tampoco se queda quieto, por lo que muchas veces se levantan. Y a veces vienen las pruebas y las tribulaciones y las cosas. Yo le puedo decir, desde que me metí de lleno a la alabanza, mi vida al principio ha sido un calvario horrible. Todo me iba mal y todo. Yo sabía que era una batalla espiritual, pero porque el enemigo lo quiere desanimar a uno para que digas, bueno, ya no, ¿sabes qué? Esto es mucho, lo dejo, ya está. Pero nos olvidamos que nuestra adoración no es solamente para recibir los aplausos de la gente, sino que nuestra alabanza y nuestra adoración son un arma también para combatirle al enemigo. Amén. Mire que, bueno, ese es el detrás. Hay una persona, como usted lo dijo, que ha tenido sus dificultades, sus bendiciones, sus victorias, las he tenido. Pero hubo un momento, también ahorita que recuerdo, y Dios me trae esto, de ahí no me quise separar, que me empiezo a desanimar. Me empiezo a desanimar, empiezo de pronto a tener dificultades en mi familia, empiezo a tener dificultades también en la iglesia, ¿sí? Empiezo a tener dificultades en la universidad, de todo, mejor dicho. Eso sí, salada no estaba porque siempre he estado con el Señor. Amén. Sí, pero era un proceso duro. Entonces, tomo la firme decisión de decir, no vuelvo más. Este es mi último culto, pero ya no vuelvo más aquí a la iglesia. No te voy a alabar más, Señor. No quiero estar en esto porque yo creo que a veces los músicos o no sé, hasta un hermano, una hermana, piensan que debemos de tener aquí una aureola y unas alas, que somos perfectos, de que no tenemos problemas, de que todo funciona supremamente bien porque estamos en el altar. Y a veces no es que seamos hipócritas. No. Tenemos los problemas, pero siempre de rodillas estamos buscando a Dios. Pero en ese momento también empiezo a olvidar quién es el que me ha ayudado, quién es el que me ha formado. O sea, como que me empiezo a centralizar en pobrecita de mí, nadie te quiere, todos te odian. Entonces empieza como eso a acabar en la mente y después pasa al corazón y empieza a endurecerse el corazón. Y ese día yo digo eso. Yo soy de las personas que realmente mi familia, toda mi familia, se sienta en las bancas de adelante, en las sillas de adelante, para no distraerse. Atrás a veces hay un poco de distracción, el que pasó, el que caminó, el que fue para el baño, el que etcétera. Entonces, ese día me hago en la parte de atrás. La iglesia estaba llena. Y resulta que en ese momento entra un indigente de la calle. Si se puede llamar así, una persona que está viviendo en la calle, y él no me conocía, ni yo lo conocía. Total es que ya se está casi terminando el culto, pero él estaba formando problema. Sí, incluso algunos decían, no es que está endemoniado, no es que está aquello. Cuando de repente llegó y me cogió a mí, sí, o sea, no sé por qué, y me llamó por mi nombre. Me dijo, Yasmín, ahora me vas a alabar a mí. Yo sentí una opresión demoníaca que yo dije, en mi vida no voy a alabar a Satanás nunca, ni las obras de las tinieblas, ni nada, nada de eso. Tomé la firme decisión de seguir, no, Señor Jesús, yo te sigo cantando a ti, te sigo alabando, este hombre no me conoce. O sea, vi realmente algo oscuro allí, pero me hace entender que yo no le pertenecía al diablo, que yo no le pertenecía a Satanás, sino que le pertenecía a Dios, y me agarro nuevamente de Dios. Entendí, eso me abrió otra vez los ojos, porque yo dije, no, nunca quiero estar ni como en la condición que Él está, ¿sí? Claro. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender, comprender que nosotros le servimos a Dios y que a pesar de que cualquier situación, Dios va a obrar y Dios se va a glorificar. No le puedo decir que vamos a ser los ángeles, no.
No. ¿Vamos a ser procesados en todo este camino? Sí, lo vamos a hacer procesado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Usted lo dijo, Abraham. Abraham, Dios le dice que sacrifique a su hijo. ¿Cómo estaría ese corazón? Pero había un corazón de adorador, ¿sí? Ujú. Porque Dios se lo mostró en público. Lo que él hizo en secreto, que fue adorar a Dios, glorificar a Dios, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá, ¿sí? Y resulta que era él el que Dios había Sí. provisto. Y ahí es donde hay ese detente. Detente porque Dios miró su corazón. Dios miró lo que hizo en el secreto Abraham y Dios se lo muestra o lo revela en público. ¿Sí? Lo mismo pasa con el rey David. El rey David, hay que conocer la historia, ¿sí? Detrás de una corona, un buen vestido, conocemos a un joven muchacho que estaba cuidando ovejas, Ujú. que todo tenía que ver con animales, que ni siquiera su misma familia lo reconocía dentro de la familia, o sea, le tocó duro, Ujú. pero en ese secreto él estaba alimentando y construyendo una comunicación con el verdadero Padre, aquel que lo recogió, aquel que le dijo en ese secreto que iba a hacer grandes cosas con él. Y ya pues usted conoce la historia del rey Claro. David, que a pesar de que vivió todo este proceso en lo secreto, mire cómo Dios lo recompensa en público, ¿sí? Y es Mm. una bendición. Y aún Mm. en público, Él sigue demostrando, a pesar de quien sea, de su esposa, de sus hijos, siguió alabando y glorificando el nombre del Señor. Y es tanto que el Señor le dice que Él tiene el corazón conforme a Dios. ¿Mm? Y qué lindo Amén. llegar a un estatus que le diga a uno Dios eso. Uf, A hermosísimo. mí me impacta, ya que toca ese punto, pastor, a mí me impacta cómo Dios llega a decir, este es un hombre conforme a mi corazón. Pero cuando entendemos toda la historia de David, pues David tampoco era un santo, ¿no? Él tenía sus debilidades, su carne, llegó hasta desbaratar su familia, tantas cosas. Pero a pesar de eso, David era un hombre conforme Al al corazón de corazón de Dios. Dios. Pastor, y esto me lleva al siguiente punto. No sé si alguna vez le ha pasado, yo le puedo decir que estamos a corazón abierto, pues que sí, cuando muchas veces de verdad sientes no tener la fuerza ni de dar un paso más, pero tienes que dirigir la alabanza y tienes que dirigir la adoración y te toca dirigir no solo tal vez un grupo pequeño, te toca dirigir al pueblo y tú dices, Dios, no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer porque yo ahorita no puedo. Si tú me das la oportunidad, yo me voy a la casa, cierro la puerta y me pongo a llorar y, y despierto mañana. ¿Cómo, cómo le hace uno? Me voy a adelantar un poquito. Hace poquito me sucedió algo. Primero le hablo a Dios, eh, le hablo a Dios, no, le hablo a la iglesia de ese tiempo que usted inició con Ujú. los olivos que son prensados, el Getsemaní, ¿sí? Ujú. Resulta que hay que estar ahí en ese secreto con Dios, ¿sí? A nosotros nos muestran de esa situación, nos muestran de que los discípulos estaban durmiendo, de que Jesús está tristemente, pero mejor dicho, Ujú. ¿sí? Era tanto que su sudor eran gotas de sangre Ujú. en ese momento. Pero ¿qué me gusta de ese proceso allí? Porque él estaba siendo prensado, ¿sí? Era duro, no era fácil, pero él sabía que debía de continuar un proceso, Ujú. ¿sí? Cuando él ya termina de orar con el Señor, los discípulos siguen distraídos por lo triste, porque ellos también estaban tristes, o sea, se durmieron porque estaban tristes y a veces no podemos, perdón el paréntesis que hago, no nos podemos desviar de lo que Dios quiere hacer, del propósito del más allá, Claro. ¿sí? Porque Jesús estaba triste, pero aunque no sé, con todas las fuerzas, él le oraba a su padre y le pedía a su padre, y cuando sale allí, sale con una determinación, ¿sí? Y vea que en estos días me sucedía algo y fue con mi hermana mayor.
Nunca pensé que nos fuera a suceder eso, ¿sí? Que mi hermana de repente empieza un dolor, la llevamos prácticamente, ella no podía ni caminar. Pasaron los días allí, ya la columna le dolía, el dolor era intenso, era en el estómago, ¿sí? Y entonces a mi hermana la operan, ¿sí? De una infección. ¿De dónde salió? No sabemos, ¿sí? Pero en medio de eso, a mi hermana la operan y cuando nos llaman, nosotros ya salió de cirugía, decía ahí en la pantalla, pero nos llaman y resulta que mi hermana entra a UCI. Tuvo bastantes complicaciones, ¿sí? Entonces, ella queda allí. Incluso uno de los doctores nos dijo como chistoso, nos dijo, es que ella ya está pidiendo pista. Y nosotros, yo le decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Sí? Y ese día que nos dicen eso, yo me voy y realmente no me voy para la casa, para la iglesia. Mi esposo no estaba. Entonces él me decía, yo ya voy a llegar, Yasmín. Entonces vamos a orar, vamos a clamar. Venía con el corazón, hermana, que ni quería cantar, que ni quería predicar y menos predicar. Sí, yo, Señor Jesús, que llegue rápido. Mi esposo solamente me salían las lágrimas. Y le decía, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y cuando ya me centro en la iglesia, Señor, estoy aquí en la iglesia, ya el tiempo ha pasado, hay que dar la enseñanza de la palabra de Dios. Señor, dame las fuerzas, aunque vengamos con el corazón así, aunque el diagnóstico sea totalmente duro, vamos a enseñar lo que tú quieres que nosotros enseñemos hoy. Vamos a alabar como a ti te gusta que te alabemos. Y ese día ocurrieron dos cosas que en mi corazón no estaban a hacerlas, pero las hice nuevamente. Las hice nuevamente porque he creído en el Señor. No es la primera vez que me pasa una situación así de difícil, que sí me confrontó porque es mi hermana mayor. ¿Sí? Claro. Que uno dice, Dios mío, la verdad, pero yo la vi fuerte, estaba caminando normal y ahorita está mi hermana en UCI. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Pero Dios nos empieza a enseñar ese día, nos habla de la integridad. Wow. Y yo, Señor Jesús, todo era para mí. Y realmente eso, ahí es donde vemos lo sobrenatural de Dios. Hoy mi hermana está en la casa. Gloria a Dios, amén. Todos los diagnósticos negativos que nos habían dicho. Y lo más lindo de mi hermana es que, porque a veces no es el dolor físico, sino esta mente lo que puede destruir todo. Y no, mi hermana está supremamente fortalecida. Vamos para adelante, seguimos con el Señor me sigue ayudando, el Señor me está sanando, ¿sí? Aunque uno vea cosas totalmente diferentes, pero estamos en la fiel convicción. Es un proceso difícil, pero siempre lo que les acababa de decir anteriormente es como el matrimonio, en las buenas o en las malas, alabo a Dios. ¿Sí? Si debo de cantar triste, alabo al Señor, porque esa es la esencia que Dios me ha dado. Incluso venimos de algún lugar difícil y estamos cantando al Señor. De pronto hemos tenido una situación difícil y terminamos cantándole al Señor. Hace poquito teníamos una situación difícil y ver a mi hijo, porque ya, bueno, han pasado los años y tengo a mi hijo, le gusta cantar también. Ese sí tiene, mejor dicho, un volumen, Señor Jesús, que a veces los vecinos le dicen, ¡Shh! Sí, pero ese canta en el baño, canta haciendo tareas, canta por todos los lados. Vamos llevándole al colegio o antes de salir del colegio está cantándole al Señor. Y teníamos una situación difícil hace poquito que nos pasó y ver a mi hijo arrodillarse y decirle, Señor, no aguanto más, pero ayúdame. Yo dije, Dios mío, ¿de quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso a él? O sea, bonito que siempre, mire, mis hermanos que están en la alabanza y en la adoración, sea cual sea su proceso, no sueltes el altar, porque ahí donde estás con ese proceso duro, ahí es donde Dios te va a dar la bendición. Mi hermana fue sanada. Amén. Mi hermana hoy está en pie,
¿sí? Amén. Eso es lo bonito. Yo he creído en Dios. Muchas ocasiones he pasado también tocando enferma, totalmente enferma. Y cuando dejo de tocar, ya la gripa se fue, ya la fiebre se fue y Dios les bendiga, hermanos. Dios, sí, estamos ahí alabando el nombre del Señor. Y la verdad, mi mejor refugio no es tengo las excusas perfectas porque problemas todos tenemos y es la excusa perfecta de quedarme en la casa, de ¿qué voy a hacer? Claro. Pero es que en la casa de Dios es ese descanso que encontramos, pero también esa palabra que dice, levántate, come, bebe, porque el largo camino te resta. Siento que Dios me lo dice todos los días, ¿sí? Entonces seguimos ahí en la lucha, en las bendiciones, porque no todo tampoco ha sido lucha. De verdad, he Así sentido es. las fiestas del Señor. Yo me deleito También. cada canto, cada alabanza, cada adoración. Me deleito en Dios. Es una fiesta con júbilo y le cantamos al Señor con gozo, sea cual sea la situación. Así es, pastora, me hace recuerdo cuando Jeremías, como usted contaba hace un momento, cuando uno dice, ya no quiero más, este es mi último día, ya no va más, ya no puedo más. Y Jeremías termina diciendo, no obstante, hay un fuego dentro de mí y trato de sufrirlo, pero no puedo. Es cierto, tal vez el enemigo, mientras uno más adora, el enemigo más se levanta, pero cuando te das cuenta que esa adoración también es tu salida, que también es el escape, que también es el arma que Dios te ha dado en la mano, porque yo le puedo decir, no sé si le pasa, pero a veces cuando me cuesta la oración, cuando me cuesta la palabra, cuando me cuesta eso. Y a un músico sí que le cuesta. Exacto. Sale un canto que te conecta con el Señor. Ya sea un canto espontáneo, ya sea una alabanza que alguien más inspirado por Dios la escribió, siempre hay un canto, siempre hay algo, siempre hay una melodía en el corazón, siempre hay esas letras que el Espíritu Santo ya ha escrito en tu alma y es como David, como el salmista. Es tu manera de expresar todo lo que sientes delante del Señor. Cuando leemos los salmos, a veces David dice, no, que la muerte es mi amiga más cercana. Y uy, no, cosas terribles en los primeros versículos, pero al final siempre termina alabando a Dios. Estaba en guerra y estaba alabando a Dios. Exacto. Incluso las batallas de ellos, mis hermanos, no nos olvidemos que las batallas en el pueblo de Israel, los que iban primero no eran los que tenían las armas. No eran los que tenían las flechas, no eran los que tenían las espadas, no eran los que estaban a caballo, no, eran los músicos, eran los cantores, eran los que llevaban la trompeta, Así es. eran los que estaban proclamando alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No sé cómo iban esos músicos ahí adelante, pero lo único que sé es que iban con paso firme en la línea de batalla. ¿Y cómo iban a ganar? Así es que empezaban ganando la guerra, alabando el nombre del Señor, glorificando. Así fue que cayó el muro de Jericó. Exacto. Sí, o sea, cosas que de pronto para la ciencia dicen, uy, pero como que yo voy a cantar y se derrumba un muro. Ay, no tan chistoso, ¿sí? No, eso le tuvieron que dar porra, no. Así es, no hay vuelta de hoja porque es que Dios es así de sobrenatural. Él hace como Él quiere. Tal vez de pronto a veces le dice, no, fórmate bien, pelea por lo tuyo, ¿sí? Que nadie te quite ese puesto. Tú te lo has ganado, tú lo has sudado, ¿sí? El enemigo nos puede decir todo eso, pero realmente no es así. Realmente tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que tome el control de todas las cosas. Y cuando Dios toma todo el control, pero ¿a qué hora todo cambió? ¿Y por qué ahora estoy aquí? ¿Sí? Amén. Amén, pastora. Ya se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría concluir tal vez. Yo sé que este ha sido un largo y es un largo camino el que has recorrido más que muchos de nosotros. ¿Qué consejo podría dejarnos a nosotros, a la generación tal vez más joven que obviamente está viendo a Cristo, pero que también está viendo referentes de personas que alaban a Dios, que adoran a Dios con todo el corazón? Yo le voy a contar una experiencia que por lo menos a mí me marcó mucho el corazón.
recuerdo que de nuevo en ese campamento de Doxa en Colombia, yo jamás había visto personas cantar en lenguas. Nunca. Pero en uno de esos cultos, el Espíritu Santo se derramó de una forma tan poderosa que no sé si era usted o era su hermana, pero empezaron a cantar en lenguas. Pero empezaron a cantar en lenguas. Y mire, yo estaba empezando mi caminar en el Señor, o sea, como decía su esposo, ¿no? Tal vez no era muy madura en la fe, no era chiquita todavía, pero y uno no entiende, ¿cierto? Uno las lenguas no las entiende, no comprendes lo que la persona está diciendo ni está hablando, pero tu espíritu sí lo está entendiendo. Y yo de nuevo no sabía lo que ella estaba diciendo, no lo entendía, pero recuerdo no podía parar de llorar y lloraba y lloraba y lloraba y le decía, Señor, no entiendo, no comprendo, pero sentí una liberación de mi alma, de mi ser, de mi espíritu, esa verdadera adoración en espíritu y en verdad, como lo manda la palabra, cuando la palabra dice que tales adoradores el Señor busca que le adoren. Pastora, respecto a eso, o sea, yo creo firmemente que esta generación necesita que se levanten adoradores así, en espíritu y en verdad. Vivimos en el mundo del show, del espectáculo, de la fama, de las luces y de los seguidores y de liderar a multitudes. Y muchas veces, no le voy a mentir, me ha pasado. Yo recuerdo que el Señor tuvo que tratar conmigo un tiempo donde, claro, yo estaba cantando ahí, el Señor pues se movía de una manera muy bonita, pero cuando me tocaba estar abajo, no me salía nada. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo allá arriba me sale algo tan sobrenatural, increíble, poderoso, pero aquí abajo no puedo? No me concentro, me distraigo, abro los ojos, miro a todas partes. Yo le dije, no sé qué me pasa. Y el Señor me llevó por un proceso, porque qué bonito es Dios, que agarró y me dijo, bueno, me quitó del altar un tiempo, pero de nuevo Dios cuando a uno lo corrige no es para avergonzarte. Amén. Para enseñarme a adorar en el secreto nuevamente. Y ahí yo me deleitaba tanto, yo le decía, gracias Señor, porque prefiero esto a estar haciendo un show, un espectáculo, pretendiendo ser alguien que no soy. Porque emocionalismo hay mucho. Si uno quiere apelar a la emoción de la gente, puedes decir muchas cosas y la gente va a llorar y todo eso, pero no podemos confundir adrenalina con unción. Amén. Así que eso, pastora. Bueno, la verdad, esta nueva generación hay algo que admiro, ¿sí? Y es que ese momento con el instrumento que usted está teniendo, le está sacando toda la esencia, todo lo que verdaderamente debe tener un músico, el conocimiento de la música como tal. Muy, muy bonito eso. De verdad, estoy a favor de todo eso, de que a Dios le toquemos el piano bien, con las notas que son, con el ritmo que es, con la armonía que es, ¿sí? Así lo mismo con los otros instrumentos, que las voces estén afinadas, que hagan otras voces, que de pronto hagan adornos, ¿sí? Y etcétera. Podemos hablar de muchas cosas aquí, pero la idea no es hablar de la parte técnica, sino de lo que somos, de quién está detrás de ese instrumento que es usted, que soy yo, ¿sí? Y ahí es donde debemos de prestarle mucha atención, así como tienes el tiempo de afinar las notas, de afinar la voz, de calentar la voz, hay que tener ese tiempo con Dios, ¿sí? O sea, la verdad, podrán decirme, eso es para los antiguos, no hay tiempo para eso. Así, le sacaste una hora al ensayo, le sacaste una hora al ensamble, sácale el tiempo también a Dios. Sí, sácale el tiempo a Dios, ora con Dios, que ahí es donde la atmósfera va a cambiar, Amén. donde el Espíritu Santo se va a mover. ¿Sí? Podrás tocar muy bonito, porque conozco gente que toca muy, muy bonito. De pronto ahorita estamos en la época de tocar worship y eso amedranta y eso, pero no se equivoque porque tal vez ahí no está Dios. Dios está en el secreto, en esa búsqueda con Dios, en esa intimidad con Dios, en reconocer que lo que estoy haciendo allá adelante no es para tocar los corazones. Los corazones no los tocamos nosotros, los toca Dios. Amén. Los toca Dios y no nos podemos confundir, ¿sí? No podemos quitarle
todo el honor y toda la figura nada más es por Él, es para Él. Todo lo que hacemos es Dios. Pero si realmente quieres ver cosas naturales, tendrás que buscar a Dios. Amén. Y de corazón. Mire que había momentos donde David decía que si este cuerpo no tiene ganas de alabarte, que mi espíritu y mi alma te alaben. Incluso dice, oh alma mía, alaba a Jehová y no te olvides, oh alma mía, de ninguno de tus beneficios. A veces no queremos, pasamos al frente también, es que somos humanos. Pero qué lindo que realmente nuestro espíritu, nuestra alma también alaben y glorifiquen el nombre del Señor. No solamente esta carne. Sí, esta carne puede hacer cosas muy bonitas, a veces quiere, a veces no quiere. Pero cuando habla el espíritu, ahí Dios le presta más atención. Le presta, aquí cambió algo. Sí, hay otra esencia que estoy escuchando y ahí es donde se acerca a Dios y donde Dios empieza a obrar. Y empieza a obrar con uno y empieza a obrar con todo su pueblo. De tal manera que llega un momento que ya no es una emoción, se convierte en una decisión y en una convicción. ¿Sí? Entonces, queremos que Dios se siga moviendo, pero no le quitemos el protagonismo de Dios, lo que es de Dios. Hay que buscar de Dios. ¿Sí? Necesitamos buscar de Dios. Yo todavía tengo que seguir buscando de Dios. ¿Sí? Por mucha experiencia que tenga, por muchas oportunidades que Dios me haya dado, no quiere decir que no, ya me las sé todas. No. No, todo siempre es nuevo, todo es diferente, pero lo único que no puede cambiar es que Dios tiene el control de todas las cosas. Así es. Ay, gracias, pastora. De verdad, gracias por habernos abierto su corazón de adoradora. En este programa sí, a veces las lágrimas a uno, porque uno recuerda tantas cosas, tanto lo bueno como lo malo, pero que en todo eso siempre ha estado Dios. Hasta aquí me ayudó el Señor. Exacto, que en todo eso siempre ha sido la mano fuerte de Dios que lo ha sostenido a uno. Y gracias, pastora. Esperamos tenerla en otra oportunidad también aquí en el programa. Ya sabe, a corazón abierto, su casa también. Y que Dios la siga usando, la siga haciendo crecer, la siga llevando más allá y que nosotros como nueva generación sigamos aprendiendo del Cristo que se revela a través de ustedes. Para nosotros ese es el más grande privilegio. Gloria a Dios. Y también gracias a ti por haberte quedado hasta el final de este episodio. Recuerda, estás pasando por prueba, alaba. Estás pasando una victoria, alaba. Estás triste, alaba. Estás feliz, alaba, porque es esa alabanza, es esa adoración la que es tu arma, ya sea de celebración o de ataque contra el enemigo, contra lo que te trae la vida. Y recuerda algo importante que creo que hemos dicho en este episodio, es que la adoración más pura, más genuina, nace en los momentos más oscuros, de más presión, de más dolor, donde uno no sabe qué hacer, es donde la alabanza más pura. A veces cuando todo nos está yendo bien, hasta cantamos por cantar, alabamos por alabar, sentimos que no tenemos necesidad de nada, que estamos bien, pero a veces es en ese momento tan duro, tan difícil de la vida, donde es que genuinamente podemos humillar de verdad el corazón delante de Dios y eso sube como olor fragante delante de Él. Así que si estás pasando un desierto, tal vez es porque Dios quiere extraer de ti esa verdadera adoración que llevas dentro de tu corazón. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio con otro invitado espectacular que no te lo vas a poder perder. ¡Ánimo! Sigue adelante. Nos vemos la próxima. Chao, chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.